de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado el fin de semana que trataremos el tema del proyecto de ley de datos. Ya conversamos con la doctora Lorena Naranjo Godoy la otra vez sobre qué era este tema de los datos y qué hacía la oficina de la Dirección Nacional de Datos. Y hoy, en cambio, va a compartir su visión y su propuesta como proyecto de ley a la Asamblea Nacional que se está discutiendo. Y también está el doctor Andrés Burbano de Lara, él es presidente de Innovación y Tecnología. Y por lo tanto están siguiendo, y es uno de los que ha opinado mucho sobre el tema de las nuevas tecnologías y de ese manejo. Vamos a ver qué piensa también. Él estuvo el día viernes en la Asamblea Nacional, hizo una propuesta sobre el proyecto de ley. Saludar a Manavisión y a TV Color en Cotopaxi y Tungurahua, y a nuestros amigos de la 920 AM de Radio Democracia. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes. La primera pregunta sería, Lorena, bienvenida. ¿En qué consiste el proyecto de ley? Y si es necesario, porque alguna gente decía, es necesario que tengamos, y por lo tanto después se deriva, si es necesario el proyecto de ley y ya tenemos Oficina Nacional de Datos, deberá crearse otra infraestructura gubernamental para el manejo y la aplicación de este proyecto de ley. Así es que ahí van algunas preguntas. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es la entidad encargada de la organización y funcionamiento del registro mercantil y en administración concurrente con los registros de la propiedad. Y también tiene otra de las importantes responsabilidades, que es la interoperabilidad del Estado. Pero y tal como se maneja, nosotros seríamos un responsable más dentro de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y es que en el país, pese a que la Constitución del 2008 ya señala el derecho a la protección de datos personales, nos hemos demorado más de 10 años en desarrollar una normativa que permita la defensa de los derechos digitales, en los que el derecho a la protección de datos personales es el centro. El derecho a la protección de datos personales consiste en que cada ciudadano es los datos que se refleja en cualquier base de datos o en cualquier entorno digital. Entonces no es un avatar, no es una imagen etérea, sino es él mismo. Y por eso ahora las nuevas legislaciones incluyen como derecho fundamental todos los mecanismos de regulación y control que son amparados en principios y en otros derechos específicos para que se pueda realizar un adecuado manejo de la información sin que afecte al titular, que ese es el objetivo primordial. Pero cuando uno representa, y digamos, yo soy el dueño de mis datos, ¿cómo podrían afectar para que tengamos una necesidad de legislar? Por ejemplo, ¿están afectando estos otros derechos que a la privacidad? Cuando usted tiene una casa, ¿es un dato privado o es un dato público? ¿Puede o no afectar esto, en cambio, en el manejo de las otras libertades? Claro que sí. El derecho a la protección de datos personales se considera una puerta porque si en una base de datos la información es equivocada porque ese responsable de tratamiento, que puede ser público o privado, no hizo su trabajo de forma adecuada, esa información le perjudica porque significa que no va a poder acceder a ese otro derecho, como un acceso a la vivienda, un acceso a educación, un acceso a una beca, un acceso a un crédito. Por eso es que esta gran puerta, que es la que se está protegiendo con esta normativa de protección de datos personales, a la larga es a la que defiende es al ciudadano. Y el ciudadano no es dueño, es titular, porque el que es dueño puede embargar, enajenar, donar. El titular jamás pierde sus derechos, y además no puede de la información sobre ella misma. Por eso es que no puede ni vender, no puede ni ceder, ni tampoco puede donar. Esa información siempre será él mismo. Es del titular. Andrés, bienvenido, buenas tardes. El día viernes usted hizo algunas, pero usted hizo una afirmación ahí que era importante que la autoridad que maneje estos datos
que ya vamos un poco encasillando a qué se va a referir y qué va a legislar, debería estar extra el Poder Ejecutivo, debe ser una... Entonces, claro, lo primero que uno piensa ahí es otra estructura más del Estado para seguirnos, para cuidarnos, y además va a manejar nuestros datos. Pero acabamos de escucharle a la doctora Naranjo que nos dice, ustedes son los titulares, correcto, nadie más. Y entonces, y el Estado ahí, esa titularidad, ¿cómo se ve? Y esto que usted decía de generar esta estructura burocrática para manejar esto. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes a la audiencia. Sí, justamente yo creo que la protección de los datos personales es una de los servicios que idealmente deberían ser gubernamentales, ¿no? Es decir, hay otros servicios que son factibles de privatizar, salud, ¿no es cierto? O sea, que no necesariamente, no necesariamente el Estado tiene que brindarlos, pero en este caso sí, porque obviamente se necesita ese tercero, ¿no es cierto?, que está velando por los intereses de todos, ¿ya? Los ciudadanos, la empresa, el sector público, y que sepa regular, es decir, que sepa decir, mira, hasta aquí está bien y hasta aquí está mal, y que ponga esas reglas de juego. Entonces, ciertamente es una de las funciones típicas que un gobierno nacional debería brindar. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho, la observación en torno a esta ley es esa autoridad que debe velar por el cumplimiento de estos derechos y de esta ley debe ser independiente del Ejecutivo. Debe ser, nosotros proponemos que sea conformada, ¿no es cierto?, el director de esta entidad mediante un proceso de méritos y oposición, ¿no es cierto?, nombrado por el sector privado, la academia y el sector público, ¿no es cierto?, y que tenga autonomía plena, ¿no es cierto?, para poder manejarlo de una forma técnica, de una forma balanceada entre lo que es sector privado, sector público, ¿no es cierto?, que defenda los intereses de todos. Actualmente, como está en el proyecto de ley, depende del Ejecutivo, y eso es muy peligroso porque al hablarse de datos personales también estamos topando de cierta manera con la información que fluye y no fluye, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, en la antigua Secretaría de Inteligencia recopilaban mucha información y muchos datos personales. Si es que la autoridad, ¿no es cierto?, depende del Ejecutivo y el Ejecutivo le dice a la autoridad, mire, facilitarles todo lo que la Secretaría le pida, entregue. Ya, todos nuestros derechos fueron vulnerados, ¿no es cierto? Y como depende del Ejecutivo, no puede hacer nada. En cambio, si es una autoridad independiente, autónoma, pues se puede abstener y decir, no sé qué, señor presidente, usted se está pasando en sus límites, hay unos ciertos derechos que se tienen que proteger y nos ayuda a todos como ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que eso tiene que mejorar en el proyecto de ley que está actualmente en la Asamblea. Lorena, yo decía, si tenemos ya la Oficina Nacional de Datos Públicos, ¿podría transformarse va siempre a existir la Oficina Nacional de Datos Públicos? Sí, porque es un responsable más de tratamiento, se encarga del intercambio coordinado entre las instituciones públicas respecto de los datos que se pueden compartir para temas de transaccionalidad. Esto ayuda a simplificación de trámites, a eficiencia, a manejo de lo que se llama gobernanza de datos. Es un ejecutor. Es un ejecutor de los temas, digamos, que ya tienen registro público. Claro, de los que ya hay bases de datos, y esas bases de datos se necesita compartir entre una institución y otra, y nosotros lo que hacemos es que ese coordinar y el sistema de homologación, de respeto de los datos, por eso es que nació la normativa de la DINARDAP, nosotros somos los proponentes. Por eso la idea era capaz que la DINARDAP quiere convertirse en esta institución que sugiere Andrés. No, porque en eso compartimos la misma visión. Tiene que ser una entidad autónoma e independiente. Así salió, nosotros hicimos este proceso de elaboración de la norma, fue un proceso colaborativo. Y efectivamente, dentro de los principios está el de independencia, incluso en el proyecto que ya está presentado en la Asamblea aparece como un principio. Y por eso consideramos que tiene que ser una autoridad que se refiere exclusivamente a lo que se llama regulación
que es la normativa de base que ayude a la institución pública, a la institución privada, a las radios, que incluso a las universidades. Haga un control de la DINARDAP. Que tiene que hacer un control de la DINARDAP, es parte de las funciones, porque tendría la normativa de regulación y la normativa de control o sanción. Y en ese control y sanción va a tener que hacerle no solo a la DINARDAP, sino a todas las instituciones públicas también. ¿Por qué? Porque no todas pasan por la interoperabilidad. Por ejemplo, el Banco Ecuatoriano, el BIES, el Banco del IES, no pasa por la interoperabilidad porque sus datos tienen sigilo bancario. Ellos son consumidores de la interoperabilidad, pero no son fuente. Entonces, ¿quién va a regular que ese BIES esté cuidando de forma adecuada las bases de datos que están en sus manos? Tiene que hacerlo un ente independiente. Por ejemplo, y en el caso del BIES, los datos que obtiene por nuestra seguridad social, por el IES. Claro, el IES, como son una institución interrelacionada, el uno es dueño del otro. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando está en la interoperabilidad, nosotros somos responsables, verificamos que se cruza de información. Pero si no está en la interoperabilidad, si no está en este intercambio o esta interconexión, ahorita no somos responsables. Por eso hay la necesidad de una institución que regule todo lo que no está cruzando, porque está verificando cómo están almacenando esos datos, en qué nivel se está cumpliendo la calidad, la finalidad, el respeto a los datos que constan ahí, que a la larga son personas. La otra, si es que la DINARDAP es la proponente, ¿no es cierto? Otra cosa que se discutía mucho es esto de la posibilidad sancionadora. Pero, y cuando uno revisa esta posibilidad sancionadora en el proyecto, tiene unas intencionalidades como la que tuvo la ley de comunicación. O sea, vamos a sancionarles con la facturación de diciembre. Oye, ¿por qué no de febrero o de marzo? Si justo en diciembre es donde más vendo. No es un referente de lo que maneje económicamente la empresa, digamos. En cuanto a esta capacidad, ¿ustedes están de acuerdo con que exista la capacidad de sancionatoria? Y en esto de las multas, como han visto las cantidades que salen, ¿no?, del espectro de la legislación nuestra, que si bien ha sido por salarios mínimos vitales, ahora vuelven con el estilo de no por facturación. ¿Cómo ves eso, Andrés? Vemos igual con preocupación, y un poco volviendo al punto anterior, en el proyecto de ley como está en la Asamblea, ese ente no es independiente. No, es del Ejecutivo. Entonces, claro, lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, la DINARDAP, es cierto eso, ustedes son proponentes, están de acuerdo con nosotros, pero ¿por qué no pusieron eso en el texto de ley? ¿No? ¿Por qué no está? Porque ahorita ¿Cómo trabajamos en la Asamblea, en cambio, para que puedan Entonces, en la Asamblea se va a tener que Ya. modificar, ¿no es cierto? Esperemos que se modifique, porque el texto como está actualmente no es con una autoridad independiente. Pero ahí no significa que esté la DINARDAP, no. Está puesto y respondió única y exclusivamente al hecho de que hay una disposición que no permite presentar proyectos de ley, sino se establece primero por parte de finanzas una estructura económica que permita una infraestructura o independencia. Y por eso Claro, es que tienen se fue que así. hacer la base presupuestaria. Y para eso no había. Entonces nosotros presentamos en la Asamblea y lo que hacemos es decirles, estos elementos son sustanciales, que es la independencia. Sabemos que tuvimos que presentarlo en esa forma, pero no significa que le hayamos quitado el principio de independencia. Eso hay que contarles a la Asamblea. Correcto, Sí, correcto. claro. Sí. No, y, o sea, nosotros hemos conversado algunas veces Ya. con la DINARDAP, ese texto estaba así en algunas otras versiones de esta ley, Ya. y está claro, el mismo nosotros tema. creemos que, supongamos, se debería haber conseguido eso antes de mandar a la Asamblea, Ya. ¿no es cierto? O sea, ¿saben qué? Tiene que ser una autoridad autónoma e independiente, porque así es lo correcto. O sea, Y así el tiene que estar la ley. trámite, Andrés, entre una autoridad autónoma independiente o que sea designado por el presidente, tiene un tratamiento distinto en lo presupuestario, que es ¿sí? Correcto, y depende cómo se cree esa institución o Claro. cómo se le establezca Y en la cómo ley. va a ser el financiamiento de eso. Exacto, cómo va a venir ese presupuesto. Y ahí viene el tema de las sanciones también, es decir, Ya. si es que esa autoridad no es independiente, ¿no es cierto?, y es sujeta a actores políticos, no desde un punto de vista técnico, evidentemente se puede utilizar esas sanciones para fines más allá de la protección de los derechos de datos personales, que sería lo correcto.
Entonces se pueden utilizar ya esas sanciones como se utilizaban en los medios de comunicación para censurarles, Claro, para que paren de hablar mal del gobierno, para que no hablen mal de tal o cual obra. Entonces, por eso es que también es importante que esta autoridad sea independiente para que realmente proteja los derechos de datos personales y no se exceda en ese tratamiento. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, las multas son más altas incluso que la normativa europea que utilizan como referencia para esta normativa. 17% de las ventas es realmente, si usted ve el margen neto de todas las empresas en el país, más o menos está en un promedio entre un 5 y 8%. Usted pone 17% sobre las ventas y quebró a una empresa, o sea, le quebró a una empresa. Y claro, obviamente nosotros decimos, sí, hay sanciones que tienen que ser severas y sí, la ley contempla un proceso de primero que la persona que infringe la ley la pueda rectificar y tome medidas rectificatorias y unos niveles de sanción. Pero, como todos sabemos, ¿no es cierto?, hay algunos casos que una pyme, supongamos, como está puesta ahorita la ley, tiene que contratar a una persona tercera y tiene que tener un responsable de los datos personales y una serie de carga administrativa para una pyme que no va a poder. Entonces ahí ya fácilmente está incumpliendo. Rectifique, no, está 17% de las ventas, usted le quiebra a una pyme en 2 segundos. Entonces lo que nosotros decimos es excesiva la multa. No nos han dicho por qué es 17% y no 20% o 15%, o sea, ¿de dónde salió el número de 17%? Y sobre las ventas realmente no hace sentido alguno, porque tampoco la idea es quebrar a las empresas, entiendo yo, o sea, la autoridad... Pero si uno dice en el manejo, Andrés, algunas empresas no necesariamente tendrán ventas, pues, claro, en el manejo de datos. Sí, o sea, se entiende que una empresa por ahí tendrá ventas, ¿no es cierto? Lo lógico, ¿no es cierto?, es poner una multa sobre el margen, ¿no es cierto?, para no ir y quebrar a las empresas, sino que les cueste, ¿no es cierto?, pero que sea sobre lo que queda, porque todo negocio es lo que me entra y lo que sale, la diferencia, ese es el negocio, es decir, el margen. Sobre ese margen debería haber una multa, ¿no es cierto?, para que... Pero, ¿y eso no puede volverse laxo para que la empresa diga, sí, eso puedo pagar? Si es que en virtud de lo que me queda, sí puedo. No creo, porque todos estamos dedicados a un negocio, ¿no es cierto?, que es que nos quede algo. Si yo te digo, no te va a quedar nada de eso, evidentemente no lo vas a hacer. Pero si es una persuasión a que no lo haga. Claro, es decir, o sea, si no te va a quedar... tan alto... Claro. O sea, si yo te digo, no va a ser negocio, ¿no es cierto?, tú lo vas a pensar 2 veces. Ahora, si yo te digo, te voy a quebrar, nosotros entendemos que la intención de la autoridad del gobierno nacional no es ir y quebrar empresas, ¿no es cierto? La idea es que sea disuasivo. Pero que una sanción sí sea disuasiva. Que sea fuerte, ¿no es cierto? Como una sanción de tránsito, por ejemplo. Que va progresando. Dependiendo de lo que... Exacto. Y le va asustando a la persona, pero tampoco, ¿no es cierto?, que le haga que quede en bancarrota a la persona, ¿no es cierto? Es decir, si usted ve las multas de tránsito, donde está involucrada la muerte de personas, ¿no es cierto? O sea, manejar borracho. Evidentemente queremos disuadir a la población a que no haga eso, pero tampoco le vamos a poner una multa que le quiebre el ingreso a su familia y al resto de familiares que trabajan en esa empresa. Entonces, lo que nosotros vemos es que es excesivo el porcentaje y sugerimos otros niveles. A ver, Lorena. El ejemplo que dio. Sí. Y me encantó el ejemplo que dio porque creo que el ejemplo de tránsito es el perfecto para hacer entender qué ocurre con esto. Bueno, en primer lugar, no es la más alta. El 20% del volumen del negocio está establecido en el Reglamento General de Protección Europeo. Entonces, desde ahí es el margen. De ahí sacamos el referente. El estudio fue hecho, pero el nivel europeo, por eso no es del 20, nosotros pusimos el 17. La sanción en GDPR es 4% sobre las ventas, la máxima. Sobre las ventas. Sobre las ventas, acá estamos hablando de volumen de negocio. ¿Qué son las ventas? Negocio. No es lo mismo. ¿Qué es volumen de negocio? Yo le dejé hablar, muy tranquilamente le escuché. Pero vale la pena clarificar esto que sí. ¿Cuál es el tema? Efectivamente, el ejemplo que dio es magnífico. ¿Por qué? Porque la norma de tránsito estipula una sanción que es privación de libertad e incluso una sanción económica cuando hay muerte. Cuando hay muerte por causa de accidente. Eso no significa que esté siendo
extorsionadora o que esté excesiva. siendo excesiva. Está diciendo que en el caso de mayor lesividad, en el caso de mayor daño, acuérdese de Nova Strat, en el caso en el que 20 millones de datos, porque somos 20 millones, ni siquiera 17 o 18 ciudadanos, 20 millones de datos de los ciudadanos ecuatorianos expuestos. En esos casos donde hay muerte con tema de destrucción, es decir, se acabó con todo, vale la pena una infracción grave. Y una infracción grave que no solo tiene un afán de disuasión, tiene un afán compensatorio, un afán de no lo haga porque le resulta más caro pagar una multa que lo que se beneficie del uso ilegítimo de los datos, pero que además, lo que le pasa usted dice, a Nova Strat. Y compensar al que... Y compensar a los ciudadanos. Al que le afectó. ¿Cómo hacemos nosotros para compensar ¿Cómo nos compensan a los 20 millones? Entonces, ¿cómo nos compensan, no es cierto? Entonces, en ese caso de esa empresa que si se demuestra en fiscalía que efectivamente obtuvo las bases de forma ilegal, que además tenía unas formas muy deficientes de manejo de la información en temas de seguridad, estuvo actuando ya no solo de forma negligente, sino de forma dolosa, a sabiendas que estaba haciendo mal. Y en ese a sabiendas que estaba haciendo mal, ya es un delito con gravedad. Es gravísimo. Y esta gravedad significa que ya no tengo yo un proceso para una empresa seria. La empresa seria, ¿qué tiene al principio? Medidas correctivas. Tiene un tiempo para que usted mejore, se adapte, logre tener un adecuado manejo de datos, ok. Pero pese a eso no le fue bien, tiene una infracción leve primero. Vuelve a poner una medida correctiva. No se puso el cinturón de seguridad. Como pasa en los de tránsito. Pasó el rojo, el semáforo, etcétera. Y vamos subiendo paulatinamente. Pero si hay una empresa como esta, que a sabiendas estaba cogiendo Dios sabe dónde los datos, que incluso ¿cómo consiguió? Que a sabiendas de que le sale más costoso implementar medidas económicas para el tema de seguridad, no lo hace, porque lucra de esa inseguridad, lucra de todo eso. Entonces, a estas empresas que ya han causado un daño gigante, que ya usted diría, si hay que cerrarlas, hay que cerrarlas. A esa hay que preocuparse de no quebrarla. Cuando lo que deberíamos de estar preocupados es de cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos. Esos datos. Sí, y ahí entonces, uno diría, esta no puede manejar datos. Y entonces ahí sí es entendible que si es una empresa seria que va tomándose las cosas en orden, que además cumple con lo que se disponga, nunca va a llegar a este punto. Es igual que el que se toma en serio el tema de tránsito, no se cruza el rojo, que justamente es el que produce la muerte y el accidente. En este ejemplo que justamente hace es negligencia, pero en este caso yo les cómo va convirtiéndose el delito. Ya ni siquiera es negligencia, es un tema doloso. A sabiendas de estos señores hacían cálculos y decían, ¿qué me sale más económico? ¿O qué me sale mejor para mi volumen de negocio? Cometer una infracción, seguir enriqueciéndome de esto, y si pago una multa que es de 100,000 o 200,000 dólares, pago encantado. ¿Por qué? Porque no me van a cerrar nunca. Y ahí está. Andrés, hay un esquema que uno dice, sí, bueno, vamos a promover la empresa privada, pero también les vamos a poner un límite a lo que si paguemos nomás la multa. Claro, no, nosotros estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que se debe aplicar unas multas que disuadan, ¿no es cierto?, sean progresivas y disuasivas y que ¿no es cierto?, cuando haya una actividad dolosa, ¿no es cierto?, evidentemente se la sancione, ¿no es cierto? Y si hay que cerrar, porque tiene que ser así. Ahora, si es que este esquema, ¿no es cierto?, de las multas, estuviera tan bien planteado, ¿no es cierto?, que lo que se busca es justamente solo proteger los derechos, no queremos quebrar a ninguna empresa, ¿no es cierto? El 17% tendría algún sustento, que no tiene económico alguno. Pero está diciendo del 20, que es lo... El 20 no es en el Ecuador, el 20 es en otra región, ¿no es cierto? Ese 17%... Del 20, que es el tope, me bajo al 17, ¿no? El 17% no tiene ninguna base económica en el Ecuador. 2, si es que la idea es, ¿no es cierto?, disuadir a que no se haga este tipo de actividades, ¿no es cierto? Lorena decía, ¿quién sabe de dónde habrá conseguido la información Nova Strat?
En el sitio web de Nova Strat estaba todas las instituciones públicas de donde conseguían la información. Y privadas, ¿no es cierto? también. Y privadas. Entonces, no es que no sabemos. Ahora, resulta que en el esquema de las sanciones, para el sector público no es el 17%. Entonces, ese servidor público que fue, y haciendo la analogía, que mató a una persona, no se va a ir a la cárcel. Yeah. O sea, servidor público que estaba en auto del Estado no se va a ir a la cárcel. Hay que demandarle al Estado, no al que estaba. No. Yeah, y no va a tener una sanción de irse a la cárcel. Él va a tener una sanción suavecita. Entonces, los datos, ¿no es cierto? El gobierno nacional produce una gran cantidad de datos personales, ¿no es cierto?, que son muy, muy sensibles. Y resulta que, ¿no es cierto?, le vamos a sancionar a Nova Strat, ¿no es cierto?, le vamos a sancionar al empresario privado. Pero al sector público, ahí sí la sanción al que le no es... facilitó La sanción, al que le puede haber facilitado, al que puede haber mismo usado dolosamente los datos. ¿En qué tipo de delito se transformaría el entregar los datos públicos a una empresa privada? No tiene comparación, pongámoslo así, la multa que establece la ley para el servidor público comparado a un empresario privado. No tiene ni punto de comparación. Tiene el máximo, que me parece que es $4,000, ¿sí? Ese es el máximo para el servidor público, que usó dolosamente, ¿no es cierto?, que probablemente estuvo en contubernio con esa empresa. Cargo, no hay Entonces, nada. ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que si lo que buscamos es que estas sanciones sean disuasivas, ¿no es cierto?, y se creó todo este esquema. Pero que tengan un equilibrio. Pero que no tenga, uno, un equilibrio, y dos, ¿no es cierto?, tenga un porcentaje que es completamente fuera de proporción. Es decir, podemos ser disuasivos, pero no a ese nivel. Es como que yo te diga, mira, tú mataste a una persona, la pena de muerte. La pena de muerte. Evidentemente ya se fue de proporción, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros decimos. Trabajemos en que esas sanciones sean mejores. Nosotros entregamos una propuesta. No es que nosotros estamos en contra de que haya una sanción. Por supuesto, tiene que haber una sanción. Y cuando es una actividad dolosa, que sea con el máximo. ¿De cuánto es la propuesta? Nosotros proponemos varios esquemas por salarios mínimos vitales, por lo que vi, en distintos niveles, ¿no es cierto? Como lo hacen las otras leyes en el Ecuador. Es decir, supongamos, es la base el salario mínimo, pero hay otras leyes que sí ponen unas multas distintas. Y hay leyes, por ejemplo, las ambientales. Donde usted destroza la naturaleza y está en función de salarios mínimos, con distintos rangos de gravedad. Nosotros lo que decimos, entonces, de reformar esas leyes. Nosotros lo que decimos es, hagamos eso, con esos rangos de gravedad, es decir, que le asuste, ¿no es cierto?, a la persona que no le incentive a hacer, pero ahora, tampoco que le destruya. Este principio, Andrés, de que puede alguien decir, me corro el riesgo para pagar la multa, calculo eso, y si el negocio que voy a hacer me sirve. Si es suficientemente alta, obviamente se va a disuadir. Por supuesto, claro. Y entonces ahí valdría la pena. Pero 17% es ya como irse al cielo. Entonces ya es demasiado. Ahí hay tres cosas, sí. Sí, la primera cosa, hay que distinguir que esa afirmación de que es hasta el cielo, etcétera, así como nosotros hemos tenido una comparación y sabemos que estas legislaciones son de cuarta generación, precisamente porque estos procesos de análisis económico del derecho, en que cuánto me cuesta transgredir el derecho, cuánto me significa ganar, entonces se hacen y por eso es que el reglamento europeo, que es el referente en el mundo, se ve que ya aprendió de eso y por eso estableció estas que se llaman unas sanciones que ya llegan al rango de pena, porque sí tienen un efecto mayor, que son disuasivas. Ese es el primer análisis. Habría que revisar en esta otra postura que se ha presentado por parte de los empresarios qué opción plantean como para evitar ese análisis económico del derecho. Porque es lo si que no, le decía, lo que se va a poder evidenciar es que yo estoy pensando en el 17% como que voy a ser una empresa dolosa, ilícita, y en lugar de estar pensando en que lo que interesa aquí es una necesidad, incluso de las propias empresas, de mejorar la calidad de su información, de usarla de forma adecuada para que exista, porque actualmente en el Ecuador hemos, en lugar de lograr un marketing de fidelización, estamos que no queremos oír marcas, que no queremos saber nada. Entonces, comenzar a usarle positivamente a una normativa de protección de datos personales para volvernos competitivos, para volvernos más cercanos a nuestros clientes, ¿no es cierto? El segundo elemento, los de los funcionarios públicos. Hay que distinguir tres niveles.
En el caso señalado, que es el ejemplo que hemos usado hoy, el delito es revelación ilegal de base de datos. Esa revelación ilegal de base de datos tiene la misma sanción penal para la empresa privada como para el funcionario público o funcionarios públicos que hayan sido parte de la situación de vulneración. Eso no lo sabemos nosotros cómo está manejando la Fiscalía, pero sí sabemos que en cualquiera de los dos casos la privación de la libertad existe. Lo que usted diría es, con el caso del funcionario público y de los empresarios, a más de someterse a esta legislación, se puede convertir en otro delito. Eso, y se existe va a juzgar, ya un delito ¿sí? ahora. Ese delito se llama revelación ilegal de base de datos. Que Ese está en el código. Está en el Código Orgánico Integral Penal y ese delito es aplicable tanto a privados como a públicos, personas naturales privadas, personas naturales públicas. Entonces ahí ya no corre solo la multa o la sanción. Otro es pero el la tema multa administrativo y otro es el tema civil. En el tema civil, la responsabilidad es económica por el resarcimiento del daño causado, que lo tiene que asumir tanto el público como el privado. ¿Por qué? Porque si el daño causado significó que una persona no tenga acceso a una educación, tiene que resarcir el daño causado del problema de acceso a educación. Eso ocurre tanto en bases privadas como en bases públicas. El elemento que está en discusión aquí no es ni la responsabilidad civil ni la responsabilidad penal, que es parte del sistema general. El elemento que está en discusión aquí... O sea, hay otros delitos que salen del ámbito de esta ley. El elemento que está en discusión aquí es la responsabilidad administrativa. Y en la responsabilidad administrativa, la empresa debería tener unas multas y el funcionario público e incluso la institución de la que depende el funcionario público tendrían todas las responsabilidades establecidas en la LOCEP, que incluyen la destitución, obviamente. Incluso la parte penal, la cárcel. Y que derivan en responsabilidades civiles y penales. Entonces, no hay un parangón. ¿Por qué? Porque a la institución pública yo no le puedo poner una multa. ¿Por qué? Porque este es dinero de los propios ecuatorianos. Claro, o sea, no le vamos a multar con la plata de todos. Pero sí se puede imponerle sanciones que incluso lleguen a la destitución. ¿Por qué? Porque eso está llevado por la LOCEP con las incorrecciones que este señor haya tenido, porque tenía que cumplir una normativa de protección de datos personales que no cumplió. Provoca otra. Andrés, ahí hay una declaración, o sea, les vamos a sancionar igual, va a tener la multa, pero que además deriva en otros delitos que le va a costar más a él. Es que una puede buena, ir hasta la destitución. Es una buena forma de no hablar sobre el argumento específico. Las multas en la ley, porque estamos hablando de la ley, no estamos hablando de las otras leyes y de los otros... Pero que están concatenadas al sistema jurídico. En la ley que está propuesta en la Asamblea, la multa para el sector privado y el sector público no es igual. No tiene ni comparación. Es decir, la multa más grave para el servidor público son 4.000. Y esos $4.000 se le tiene que cobrar al funcionario público, por supuesto. ¿Cómo vamos a decir? Como gana un sueldo del sector público, entonces no le vamos a cobrar. Claro, que saque de su cuenta de banco y pague. Pero no puede ser $4.000 versus el 17% de las ventas para una persona del sector privado. Es no disuasivo. O sea, lo que nosotros decimos es, ¿cómo vamos a hacer? A los unos están... Estoy de acuerdo. Si le quiere subir al funcionario, súbale, pero no le baje al empresario. Sí, o sea, tiene que ser igual. Proporcionalmente equivale. Tiene que ser igual. Y lo que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Esa es la interpretación, interesante esa interpretación, muy acogida esa interpretación, súbale al funcionario. Pero no le baje, eso es lo que nosotros, ese no sea el justificativo para bajarle al empresario. Pero eso a usted le hace cuestionar, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo así la autoridad en su redacción del texto pone una multa para el sector público y otra multa inmensa para el sector privado, ¿no es cierto? Y ahora, oh sorpresa, dicen, sí, háganle igual. No, pero en el texto de la ley lo pusieron así. Perdón, Lorena. Porque ahora, usted está argumentando algo que no es cierto. El 17%. Pero si lo nosotros hicimos un análisis económico, ¿no es cierto? ¿Qué puede significar? En la ley europea, la multa máxima es 4% de las ventas. En la ley como está actualmente aquí, es 17% de las ventas. ¿Dónde está la proporción? O sea, ¿dónde está la referencia? Volumen de negocio, yo creo que es una buena pregunta que le podemos hacer a Lorena. Entonces, volumen de negocio, que en la Asamblea Nacional, las personas que estuvieron en la reunión el día viernes de la DINARDAP dijeron las ventas. Eso es las ventas. Lorena, ¿el volumen de negocio qué es? Claro. El volumen de negocios, que todo lo que se ha manejado. Qué bueno que topó ese tema, porque qué pena decirlo, pero es verdad.
Hay muchas empresas que les dan bonos a sus empleados, y no a todos, sino a las cabezas. ¿Para qué? Para que no haya un margen de ganancia. Que es una disuasión, digamos, no es utilidad, es un bono que se reparte. Y solo se reparte a las cabezas, y por lo tanto, cuando reportan utilidades, eso es distinto. No hay utilidades. Y lo que se reparte a los trabajadores es apenas unos pocos centavos. Entonces, si es que hacemos bajo esa estructura es una forma de licuar las utilidades, diría usted. Entonces, bajo esa misma estructura, si eso hacen, va a ser facilísimo aquí, porque yo de ganancias, por más que sea una multinacional que se supone que entre activos fijos y lo que tengo de producto puedo llegar a 15 millones de dólares, resulta que no he ganado en este año. Entonces pero no hay como multar. No, que no era sobre las ventas. Por eso le estoy diciendo, no es sobre las ventas por eso, porque yo ya sé cómo es sobre las ventas. No es sobre las ventas, es el volumen de negocio. ¿Qué se entiende por volumen de negocio? Usted mismo está diciendo el manejo. Activos, todo, lo que tengo y lo que tengo de producto. Porque si no hacen este licuado que le Pero ahí comenté. no, cuando dice activos también, allá uno incluso dice, inmuebles. Pero activos e inmuebles, o sea que todo. El volumen del negocio va a ser el 17% de lo que hemos invertido, de lo que hemos... Todo eso se es viene. una barbaridad. Sí. Claro, ahí sí tiene un poco de razón. Es pero ya ¿sabe demasiado, cuál es el problema? es como le digo, casi es como la pena de... No, es confiscatorio. Pero ahí vamos confiscatorio, a ver sí. En la realidad de los números. Y en la realidad de los números es que específicamente todo ese volumen de negocio que estamos nosotros demostrando. Pero el volumen de negocio usted nos está diciendo que significa todo. toda la empresa. Entonces, pero yo no tengo, por ejemplo, en los inmuebles. Los inmuebles están evaluados en el valor completo del inmueble. ¿Cuál es el patrimonio de una empresa? El patrimonio de la empresa, tal como señala Andrés, estaría siendo los 15 millones de dólares, ¿realmente ese será el patrimonio de la empresa? ¿O cómo está nuestra realidad ecuatoriana? Pero entonces ahí viene otro problema. ¿Qué están haciendo ustedes para que sean reales los costos? Es que no tiene que hacer nada la DINARDAP, porque claro, la autoridad que determina eso y que se encarga de controlar eso es el SRI, ¿no es cierto? Y las otras entidades. Ahora, nuevamente, ahí me preocupa nuevamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en una realidad como la ecuatoriana? Volviendo al mismo argumento que decía... A poner en salarios mínimos vitales para que sean cuotas fijas, para que yo comience de ahora en adelante a saber que el infringir esa norma me cuesta tanto y lo comience a incluir en el modelo de negocio de la empresa. Yo creo que ahí, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros decimos, está bien las sanciones, ¿sí? Está bien que sean disuasivas, está bien que sean unas sanciones de tal nivel que le asuste a la gente, ¿no es cierto?, a no querer hacerlo. Y al que dolosamente lo hace, que realmente sea un castigo. Nosotros estamos 100% de acuerdo con eso. Pero lo mismo que decía la doctora, hay normas penales, hay normas civiles y hay lo administrativo. Cuando es para el sector público, lo mencionan y dicen, hay normas penales donde se le va a privar la libertad, hay normas civiles donde va a haber el resarcimiento, y la parte administrativa, que es la que trata esta ley, ¿no es cierto?, tiene unas multas, ¿no es cierto?, y para el sector público es bajitas las multas. Nosotros decimos lo mismo, para el sector privado, hagan administrativas. Hay penal, hay civil, ¿no es cierto?, a ese mal gerente general, ¿no es cierto?, a ese pillo que cogió y utilizó datos personales de forma dolosa, métanle a la cárcel. Pero no tampoco le va a quebrar la empresa. Es decir, todas esas familias, todos esos empleados que todos los días van a esa empresa, ¿no es cierto?, a trabajar honradamente, ¿no es cierto?, con el sudor de la frente, tienen que quedarse sin trabajo. Por un gerente inescrupuloso. ¿Le parece a usted? Entonces, lo que nosotros decimos es, no está bien que sea tan alto, ¿no es cierto?, o sea, que le quiebre a una empresa. Hay mecanismos para hacerle que ciertamente los responsables rindan cuentas. Pero entonces y lo que puede pasar, Andrés, que hace falta una clarificación. Lo que puede pasar también es que en determinado momento, como no fue culpa de los empleados, sino de las cabezas, lo que va a ocurrir es que le van a sancionar a la cabeza y la empresa sigue haciendo lo mismo. Que por eso es que es Pero no, pues está la ley para que no siga haciendo lo mismo. Entonces, esto hay que mirarlo desde la perspectiva de que los datos son el recurso que ha sustituido al petróleo.
y que no estamos hablando de cualquier cosa, que el valor económico que yo puedo tener de los datos y del uso de los datos puede ser tan grande que pueden hacer que cualquier empresa haga análisis económico del derecho. No, pues, análisis económico del derecho. Y ahí vamos a ver en esto, ya tiene no solo otros delitos, otros peligros para el manejo individual y para incluso los resultados que pueda tener un país en una vida democrática. Así o sea, nos puede pasar lo que en Venezuela, por ejemplo. O lo que a Estados Unidos con Cambridge Analytica. Entonces no estamos hablando de solamente... Sería igual un Correa de presidente. No, nosotros lo vivimos en la administración anterior. Vivimos cómo utilizaban nuestros datos, ¿no es cierto? Y les censuraban a los medios y nos perseguían con la Secretaría de Inteligencia. Ese mismo Estado que ahorita propone esta ley, que quiere poner sanciones diferentes al sector público, al sector privado. ¿Usted no le parece que el director de la CNI, ¿no es cierto?, debería estar preso por cómo utilizó nuestros datos personales? Ahí sí, pero ahí sí el gobierno nacional no, le va a poner hasta solo $4,000 y ya. Y al sector privado sí que lo que yo digo es, nosotros no estamos en contra de la sanción. No estamos pero usted siente que hay una desproporción. Lo que nosotros decimos es, lo que se busca aquí es que el comportamiento sea el adecuado en torno al uso de datos personales, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en todo el sistema, hay que pensar en sector público, sector privado, ¿no es cierto? Empresarios, quién participa en este tipo de delitos, quién no, cómo funcionan, porque puede ser viceversa, es decir, puede ser el día de mañana el guardia, ¿no es cierto?, de Radio Democracia, donde se registran nuestros números de cédula ahí abajo, que cometió un error. Y puede ser un error grave, ¿no es cierto? Porque puede resultar que yo salgo perseguido, ¿no es cierto?, por la información que se filtra en la garita de Radio... Y a Radio Democracia le cierran. Y le quiebran a Radio Democracia por culpa de una persona que cometió un error, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros decimos es, hay que ser proporcionales. Tomemos la misma normativa europea que establece hasta 4% de las ventas máximo. Tomemos de las ventas y no de lo que hizo, volumen también, porque el volumen de negocio eso es importante. Lorena, ni en México hacen eso. En Colombia no son esas multas. México no tiene esas multas, Colombia no tiene esas multas. México ha vendido ni Europa, ni Europa, que es el referente, ni Europa establece una multa. A ver, Lorena, no estamos partiendo de un hecho así como que vamos a trabajar con delincuentes. Y estamos también partiendo, y que es el mismo análisis que quería hacer, estamos partiendo del análisis de que es necesario bajarle el monto de las sanciones porque a la función pública no le han puesto montos altos. No, ese no es el argumento. Ese no debería ser el análisis. Nosotros hicimos un análisis económico para nuestra propuesta. Y si en ese análisis económico está que efectivamente todas las empresas declaran utilidades como deberían declarar, declaran los impuestos como deberían declarar, yo insisto, no deberían tener miedo, porque ninguna empresa a sabiendas va a cometer un uso inadecuado de datos. Pero volvemos a usar el patrimonio para multar, ese sí es peligroso. Pero en cambio, en este otro criterio en el que estamos diciendo, ok, lo que estoy manejando, mi patrimonio es de $100,000, y en este patrimonio, estos actos del señor conserje que dé los datos no son causales de una infracción grave. Estamos hablando de la infracción grave cuando debajo de la infracción grave existe una estructura de la empresa de mecanismos para verificar que no se haga, sellos de confianza, certificaciones, o sea, la responsabilidad empresarial, un montón de estructura debajo como para que el error del señor de la puerta del pobre conserje no afecte. El tema del que estamos hablando, del 17% de sanciones, es de un caso doloso en el que a ciencia cierta todo el mundo sabe que lo que está haciendo es delinquir. Es un delito distinto. Y de eso... No es un error. Eso no es un error, eso es doloso, eso es a sabiendas. Y a mí lo que me preocupa es que estemos llevando esta discusión del sistema sancionatorio a favor o en visión de los delincuentes. O sea, estamos buscando que si delinquen no les multen ni les quiebren. Al contrario, debería ser que les quiebren si el nomás. análisis que nos hicieran fuera si decir que el resto de la toda estructura... la empresa y los funcionarios que crearon esa empresa no son pues los dueños en general.
Y para todos estos otros procesos, ¿cómo tomo la data por teléfono? Lo del patrimonio sí es preocupante. Ese es así, porque estoy hablando de la empresa cuyo patrimonio, si ha generado esos ingresos de forma dolosa, ese patrimonio es ilícito. Es ilícito. Es lo que yo sostengo con Telconet. Si se ha hecho esa empresa en virtud de las coimas, esa empresa no es del señor dueño de Telconet. Pero ahí hay una cosa. Andrés, sí tiene una lógica eso. Nosotros lo que decimos, nuevamente repito, nosotros estamos a favor de las sanciones, estamos a favor a que se disuada el comportamiento doloso. Sí creemos que es ingenuo, por ejemplo, pensar que un conserje, ¿no es cierto?, no puede montar una estructura de vender toda la información de todos los entrevistados de Radio Democracia para venderle a la CNI. En los 2 años no se ha dado... Sí, y que no va a vender esa información a la CNI. Es más, así es como operan, por ejemplo, las mafias de clonación de tarjeta. ¿A quién cree que le pagan para que clonen la tarjeta? Le pagan al mesero, al que está en la gasolinera, al mesero, ¿no es cierto? A esa persona que según Lorena no va a tener la capacidad de montar algo doloso. Montan esquemas dolosos, ¿no es cierto? Entonces puede ser o una persona... Y que termina afectando a la empresa. A la empresa, ¿no es cierto? Entonces, quebradas las gasolineras y toda la empresa que trabaja en eso... sistemas de accountability, donde yo verifico esas fugas y hago antes de que se produzca y demuestro mi buena fe. Estoy de acuerdo. Lo que digo es, las sanciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la experiencia, ¿no es cierto?, de nosotros como sector privado? Y usted me va a corregir porque usted estuvo en los medios. Sí. Cuando el gobierno pone estas multas excesivas, ¿no es cierto?, que fuera de todo parámetro, porque ya no tiene relación con la normativa europea, están hablando de todo el volumen de negocio, patrimonio, activos, ventas, todo, ¿no es cierto?, y un porcentaje que es ya excesivo, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasó en la ley de medios, ¿no es cierto?, que llega a ser tan extorsionador, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo que usted hace? Pues no podemos transmitir la información esta y la información otra y la información otra. Hay una autocensura. ¿Qué es lo que va a pasar en el Ecuador también? El empresario, ¿no es cierto?, en vez de ser innovador y decir, a ver, ¿cómo podemos usar los datos en beneficio de nuestros consumidores, ¿no es cierto?, para que dentro del marco legal, protegiendo los derechos personales, ofrezcamos un servicio más eficiente, ¿no es cierto?, más innovador. ¿Qué es lo que va a pasar con el empresario ecuatoriano? No, mejor no nos metamos por ahí porque es tan severo, ¿no es cierto? Puede ser una disuasión. No, eso es lo que hace, es lo que pasa con la normativa bancaria, que justo el otro día le escuchaba a la superintendente de bancos hablando que nuestra normativa debería ser de primer mundo, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa. ¿Por qué los bancos no innovan? ¿Por qué el servicio es tan malo? Porque las regulaciones les obligan a ser así. Pero entonces, imagínese las ganancias que han tenido los bancos con esta legislación. Cuando usted va a un banco, no sé, el servicio está en el banco, ¿le parece excelente? ¿Le parece innovador? ¿Le parece de primer mundo? No es. Ya hay unos... ¿Sabe por qué no es? Por las regulaciones excesivas que tienen los bancos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar un balance. Y eso es, por ejemplo, lo que han hecho los europeos. Los europeos mismos dijeron, a ver, sobre las ventas, ¿no es cierto?, 4% máximo. Que sea disuasivo, pero tampoco acabemos la actividad económica, ¿no es cierto?, relacionada con este tema. Entonces, lo que nosotros decimos es, estamos de acuerdo con las sanciones. Lo único que les decimos es, comparemos y veamos, a ver, ¿de dónde salió el 17%? ¿De dónde sale nuestro cálculo? Encontremos algo en el punto intermedio. Ya su intervención sobre el patrimonio sí me preocupa porque el patrimonio puede... me van a cobrar una multa sobre todo lo que tengo, sobre todo lo que... Y claro, vemos que el negocio es todo eso, porque esa es la plata invertida, digamos. Y cuánto produce esa plata que podría ser la utilidad no es la que se va a sancionar, por lo que usted nos ha explicado. Pero ahí viene una cosa, ¿no estamos también poniendo límites a que las empresas tengan esto de innovación, puedan invertir para hacer otras cosas? Porque entonces yo digo, voy a tener una empresa de $200,000 para que si me cierren hago otra. Ya sería... Y ya estamos en una mentalidad así de... Vuelvo a lo mismo, hacemos? ¿no? Sí. Estamos volviendo a pensar en que me voy a crear empresas o en que estoy queriendo mantener empresas ilegales. ¿Por qué? Porque estoy otra vez en ese análisis. Estoy buscando cómo ser ilegal en vez de legalizar todo. Exacto, entonces la idea de esto nuevamente es precisamente generar un sistema disuasivo que incluso le diga... Suficientemente duro. Ahí, ¿para qué?
para que diga, ok, tengo que portarme bien con mis datos, tengo que hacer sistemas de accountability, en donde yo verifico cuáles son mis riesgos en todas las fases de mi proceso, en todas las fases en las que yo manejo datos, y eso requiere recursos, y esos recursos yo tengo que valorar y decir, no, yo prefiero hacer estos sistemas de accountability, hacer estas certificaciones, hacer estos sellos de confianza, porque estoy pensando en que yo no quiero ser ilegal, en que yo no quiero ser una empresa estigmatizada, y que por lo tanto no quiero llegar al cierre o a la quiebra, como mencionan, o a ese 17%. Por eso me anticipo y estoy en un proceso constante de mejora. Toda la parte legal. Y cumplo con la parte legal, con la parte administrativa, con la parte tecnológica. Y además, el criterio de lo desproporcional, ¿no? Usted dice, es que tiene que ser así para que no les entre el gusanito de hagamos nomás. Y es que el problema es que la innovación es maravillosa y tiene magníficos alcances, pero también debemos tener cuidado, porque a título de innovación nos pueden hacer temas de Cambridge Analytics, como es conocido. En Davos se acaba de presentar el autor de Sapiens, como le comentaba en un momento, en el que dicen que el tercer peligro ahora mundial es la disrupción tecnológica dolosa, que te hackean la mente, que ya sabes cómo te vas a producir, qué vas a votar. Nos analizan todos los días. Y eso puede generarnos ahora un problema en la voluntad, en cómo nosotros podemos estar manifestando nuestra voluntad, como ya pasó con las elecciones americanas. Y yo quiero, a propósito de esto, plantearle, porque es tan bueno el tema que vale la pena. Uno, el derecho al olvido, que para los medios de comunicación es un tema de libertad de expresión y que intentan manejarlo como un tema, también algunos, con beneficio de inventario, diciendo, estos son datos personales, usted no los puede manejar. Y entonces uno dice, ¿para qué aceptan ser funcionarios públicos? O porque están, todo se convierte en noticia. Y si se convierte en noticia y pagó o le dijeron, usted fue acusado de un delito por ejercer la función pública y después la sentencia le declara inocente, lo que tenemos que hacer es publicar la sentencia que ha sido declarado inocente, hacerle noticia también, pero no borrar que fue acusado, que ha tenido un proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo ve el tema del derecho al olvido? Bueno, nosotros acogimos en el texto, y como usted podrá ver, el derecho al olvido es un artículo grandísimo, porque atiende a un clamor, y es los videos o contenidos íntimos en fotografías disponibilizados en la web, de hombres y mujeres que han visto su vida completamente destruida porque esos contenidos de su vida íntima están disponibles. Y para eso es derecho al olvido, para bajarse, para que no esté indexado, para que esa mujer que justamente ecuatoriana, quiteña, le subieron un video del momento en que salía con su pareja, un 8 de marzo, que fue Día de la Mujer, fue ese mismo día en que salía de un motel, pueda al fin ya no ver ese video. Por eso es que en la norma está descrito que no hay como violar libertad de expresión, que no hay como invocar que, no es que sea interés público, porque ese video del que le estoy haciendo referencia, eso no tiene ni libertad de expresión, ni tampoco tiene bajo su amparo este elemento de interés público, porque es una cuestión muy íntima de esa pareja. Como era un director nacional de la oficina no era director municipal de la oficina de turismo justamente, y la señora una funcionaria, ya que estamos usando podrían bajo se transforma, oigan, estaban en horario laboral, y ahí se puede transformar en una noticia de interés y la público. Noticia, pero no el video. El video de la confrontación. Eso no se puede usar. Pero la noticia se podría generar y esa noticia podría estar tranquilamente en un medio y eso sí tiene interés público. Pero el video, e incluso estos otros videos, tenemos aquí el caso de una reina de un sitio que voy a omitir el nombre, en donde está teniendo, esos videos no tienen por qué estar indexados y además en solo poner en el buscador y salen de primero. A eso quiere acudir derecho al olvido. Las otras... Pero entonces hay que aclarar también ese largo artículo. Es enorme precisamente para ponerle, porque ahí está, dice, no podrá atentar libertad de expresión, no podrá atentar interés público,
Todos esos no podrá atentar, no podrá, son los que están habilitando para que otros contenidos políticos, otros contenidos noticiosos puedan permanecer indexados. Ahí, Andrés, me queda esta preocupación, igual que cuando es de todo, cómo estas puntualizaciones pueden evitar que alguien use esto para la libertad de expresión. Justamente esa es nuestra observación con respecto a la ley, y es lo que le hemos dicho a la DINARDAP. Es decir, lamentablemente la DINARDAP, nosotros hacemos propuestas, ¿no es cierto? Y tiene que quedar el texto como está. Nosotros ya no tenemos el texto. Claro, pero en el proceso, pero ¿no es cierto? Enviaron ese. Nosotros no pusimos nuestras observaciones, ¿no es cierto?, en las mesas de trabajo y demás, no incorporaron nuestras observaciones porque la DINARDAP tiene que ser el texto como está. No. Nosotros creemos que es muy rígida. Nosotros creemos que es mejorable, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tema del derecho al olvido. En ningún lado ahí se habla de que es solo para los videos, ¿no? El ejemplo es bonito porque obviamente el ejemplo asusta y yo creo que cualquier ciudadano estaría de acuerdo con ese ejemplo. Pero en el derecho al olvido no sale solo videos, ahí sale todo el uso de datos personales, no importa qué, está ahí en el artículo de derecho al olvido. Entonces lo que nosotros decimos es ciertamente, supongamos, la autoridad va y le dice a Google, bájate este contenido. Que ese contenido haya estado publicado como una noticia, ese video, supongamos, ¿es responsabilidad de Google o es responsabilidad del medio de comunicación? ¿No es cierto? Porque el responsable del uso de datos personales, en ese caso era el medio, ¿no es cierto? En ese caso era de dónde se origina eso. Claro. Pero el rato que usted incluye a terceros, para que ese tercero se encargue de bajar este dato. Lo que pasa es que el tercero Google no es la plataforma a través de la que se... Pero Google no tiene... está usando los datos de nuestro periódico. Google no tiene nada que ver en el sentido de que es solo un tercero que lo único que está haciendo es que permite a una persona acceder a una noticia. Entonces lo que nosotros decimos es, si es que por último quieren hacer el tema del derecho al olvido, que sea sobre el responsable. Es decir, que la autoridad vaya al medio y le diga, a ver señor, usted publicó este video porque estaba en horario laboral el funcionario público. ¿Pero por qué puso el video? Usted podía haber publicado la noticia sin poner el video. No, porque la noticia se hace en video, en audio, en puede ser, pero la autoridad sí podría venir y decir, a ver, ¿dónde está el consentimiento del uso de ese video? ¿No es cierto? No hay consentimiento. Es funcionario público. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Hay una serie de preguntas que pueden nacer ahí, pero lo que nosotros decimos es, pídale al responsable que use responsablemente los datos personales. Pero si el gobierno nacional tiene la autoridad de decirle al tercero, a Google, bájese eso, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a bajar toda la información del 30 de septiembre, ¿no es cierto? Para que no quede constancia de que nada malo hizo el gobierno. Y le quitan de los buscadores. En la historia nacional de nuestros ciudadanos va a quedar como un hueco ahí. Porque al gobierno no le pareció, al gobierno le parece que fue un secuestro y al gobierno le parece que está mal y entonces le dice a Google y le dice y no haya la interpretación del hecho noticioso que puede tener 2 o 3 versiones. Exacto. Entonces lo que nosotros decimos es, veamos la historia reciente. El abuso que hace el gobierno cuando tienen este tipo de leyes, ¿no es cierto? Entonces, conociendo nuestra historia, cómo el gobierno se excede, ¿no es cierto?, en la interpretación y en el uso de estos artículos, especialmente en el tema de libertad de expresión. Como está planteado el texto ahorita, es muy amplio, da para muchos usos. Entonces, lo que nosotros decimos es, cerquémoslo, si es que quieren usar todavía el tema del derecho al olvido, al responsable en el uso de los datos. Al responsable, no a los terceros, no a otras personas. El responsable resulta el medio que publica la noticia y no... A ver, es que volvemos, seguimos confundidos. Hay que distinguir que no se está en ningún momento, la normativa es clarita, no se puede disponer una borrada de la indexación, que es que Google no te muestre dónde está la información, esté indexada, eso quiere decir indexación, de información noticiosa, de interés público, que además favorece la libertad de expresión. La norma dice clarita, además no está eso atribuido a la autoridad de control, por eso que no hemos leído el mismo proyecto, está atribuido al juez. Es que la discusión con los que están interpretando, que son además los asambleístas, pero ahí es la mayor preocupación, Lorena,
que están lo interpretando claro, al revés. que lo que ustedes han puesto y para historia de la ley, para después incluso litigar, tenemos que saber la intencionalidad que han tenido. Era juez. Para poder. El juez es el que tiene que analizar que esa información es una información de la que nosotros catalogamos íntima, privada, que no tenga interés público, que no tenga interés informativo, que es libertad de expresión, que no favorezca o perjudique cualquiera de los derechos fundamentales. Es por eso que esa competencia del derecho al olvido ni siquiera está para una autoridad de control, está entregada a los jueces, para que el juez en un análisis de ponderación de derechos diga, a ver, ese contenido, tal como está publicado, en tal forma, no tiene ni interés noticioso, ni interés, además, informativo. Claro. Y Pero ahí eso, usted tiene jueces que dicen esto no tiene interés noticioso. ¿Por qué la vida del presidente el fin de semana tiene interés noticioso? ¿Sabe por qué pasa del eso, presidente? Francisco? Porque estas leyes, ¿no es cierto?, nacen, ¿no es cierto?, y en el caso Desde específico, la capacidad de control. nace de la referencia europea, ¿no es cierto?, donde el sistema de justicia es maduro, funciona. Acá, ¿no es cierto?, en el Ecuador, ¿no es cierto?, Los jueces ya todos sabemos, ¿no es cierto?, todos los casos de corrupción y todos los procesos judiciales que no han quedado en nada. Entonces, si es que en efecto nuestro sistema judicial fuera maduro, como para interpretar, ¿no es cierto?, y decir correctamente, esto es una noticia, ¿no es cierto?, del 30S y tiene que permanecer ahí. No, pero esa no es la situación ecuatoriana. Entonces, lo que nosotros decimos es, sí, hemos leído el mismo texto de ley. Claro, lo que pasa es que nosotros lo interpretando adaptamos a la otra realidad vez. ecuatoriana, ¿no es cierto? Eso es otra Estamos cosa. ¿No es cierto? interpretando Y otras ustedes cosas. lo han traído copy-paste de afuera pensando No que es va a copy-paste. funcionar igualito Ya. acá. Y nosotros decimos, no, pues No, Lorena, claro, funciona así. la legislación tiene, y claro, uno que ha pasado ahí en la asamblea o en el congreso anterior dice, sí, bueno, en la legislación hay que tomar también la idiosincrasia y las formas de aplicación de la ley para que no se vuelvan en unos casos ideales o en otros tan agresivos que no se pueden aplicar. Qué pena escuchar que el argumento por el cual no se puede garantizar derechos a todas estas personas, porque yo he usado aquí un ejemplo que es el ejemplo de los videos de contenidos íntimos, pero hay videos de niños y niñas y adolescentes en los que les hacen bullying, hay una serie de videos que también son de afectación y que hay que trabajar. y que hay que trabajar. Esta es una Entonces, nueva cosa que estamos viviendo. Entonces, esos Nos toca ir contenidos no trabajando. tienen que estar indexados. Y en eso, ¿por qué? Porque son una apología al odio, porque son apologías a delitos, hay instigación al suicidio. Todos esos contenidos ilícitos tienen que ser trabajados porque no puede uno creer que no haya forma de luchar contra eso. Ahora, qué pena me da que el argumento por el cual no se pueda trabajar en esto, que es el derecho por el que nosotros propugnamos sea porque hay algún juez o alguna persona que vaya a decir que la información del 30S, cuando el espíritu de esa norma no tiene nada que ver con 30S. Pero tiene que ver con la vida diaria del país. Que es precisamente estos contenidos ofensivos y dañinos a la dignidad humana. Le pongo un ejemplo ahí en el derecho al olvido. Y que son dos casos que ha pasado, uno en Manabí y otro en Guayaquil. Una carta de un señor que dice que cada vez que ponen el nombre de él en Google, lo primero que asoma es una noticia de que él está siendo juzgado. Y está siendo juzgado nada menos que por narcotráfico. Tiene que permanecer la noticia ahí y además entonces, tiene Google que estar indexada. No nos pueden mandar, van donde un juez y el juez dice que sí que tiene derecho. Y nuevamente insisto, si es que el problema es la interpretación de nuestros jueces, qué pena decir que por un tema de idiosincrasia no se puede garantizar créanos derechos. que es una pena, no solo este juez al que estamos un poco imaginándonos, es una pena el sistema de justicia. Es que lo que pasa, Francisco, es que los ciudadanos todavía no nos hemos dado cuenta ni nos hemos indignado lo suficiente. Francisco, es que es curioso, y entonces ¿no es cierto? pongámoslo por curioso, escrito, no se podrá borrar, Francisco, pero no atentemos el derecho. Es curioso que la doctora diga, qué pena que por la idiosincrasia, ¿no es cierto?, se hagan estas observaciones. Hay que tomar en cuenta. Pero a su vez, la doctora manda el proyecto de ley sin la autoridad autónoma, ¿no es cierto?, del Ejecutivo. Porque la idiosincrasia del gobierno daba que el Ministerio de Finanzas... Ustedes podían haber Ustedes podían haber hablado con el Ministerio de Finanzas para que les apruebe la autoridad independiente antes de mandar la ley.
Pero bueno, también es una Se forma podía haber hecho. Se podía mandar el proyecto para que en la asamblea, donde tienen unos legisladores también el gobierno... Eso es adaptarse a la idiosincrasia. Nosotros lo que decimos es, nuevamente, No. Tratémonos como ¿quién no europeos. ¿quién no va a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, en que el video de un niño, ¿no es cierto?, Qué se bueno va, escucharle estamos... eso. Incluso si o se sea, trata de Google. Lorena, Ya. incluso lo que le digo es, me Entonces, sorprende que si usted está de haya acuerdo con la piense indexación, no que solo la- con el responsable. me sorprende que usted piense que alguien no. Me sorprende que usted Entonces. piense que en la ciudadanía haya alguien que no. Lo que Ya, sí pues, es, a ver. supongamos, cuando el presidente de la República coge y le dice a un periodista gordita o rosa, ¿no es cierto? Eso sí, le van a hacer quitar, ¿no es cierto? Por ¿Quién interés, le va a hacer ¿no es quitar cierto? si no está Por para interés, eso? para que Sí. no quede la evidencia de que dijo, ¿no es cierto? Ya. Pero ahí ahí es pasa porque una le cosa. conviene al Ahí gobierno, pasa ¿no es una cierto? cosa. Ahí es Hay porque una al cosa. gobierno La le conviene. responsabilidad, La no responsabilidad, solo ya. es de Google también, porque es el que Ya, facilita. y eso, Entonces, esa aquí- va la segunda parte. y ese es el tema de la ¿Cómo indexación. logramos, por ejemplo, a Google y a las otras plataformas a someterles a esta legislación? puede. O simplemente ellos pueden decirle incluso a la autoridad, ¿sabe qué? Esto que me está mandando, no. A ver, ese es Pero usted otro, sabe ese lo es otro peligroso que es absurdo eso, que han Francisco. hecho, ¿no? Es decir que no hay cómo hacer una aplicación extraterritorial, porque eso también ya lo he oído Ya. un par de veces. ¿Cuál es el tema de las plataformas internacionales? No pueden estar por encima de la ley, solamente que lo que va a ocurrir es que no están domiciliadas aquí Sí. en el Ecuador. Y lo que hay que hacer Y entonces- es hacer un sistema, como ya ocurre en otros países, Ya. porque nosotros no hemos inventado el La agua tibia. La extraterritorialidad Lo que hacemos de la es ley. solicitar el cumplimiento de las resoluciones que están aquí al órgano competente a nivel internacional. Ya. En Europa son las distintas agencias, pero en el caso que nos atañe es Estados Unidos. En Estados Unidos funciona una institución que se llama la FDA, que es la que regula todos estos temas. No lo hace desde la forma directa de protección de datos personales, pero es el órgano Sí, que a por nivel la empresa, internacional sí. hace Regula ese todo el tipo de tema de información. empresas, sí. Nosotros tuvimos Porque un buscan asesoramiento. encontrar un balance sector privado. Tuvimos un asesoramiento de esta institución cuando hicimos el proyecto y dijeron efectivamente, Ya. si es que ustedes aquí sacan una resolución en donde efectivamente estos contenidos no pueden estar disponibles, Google, no Ecuador, a través de la exhortación que se haría desde la Autoridad de Control Independiente Ecuatoriana a Estados Unidos podrán hacer un análisis, una verificación, no es que aplican directamente, pero ya tienen un informe que sale desde aquí, que es una resolución de la autoridad, y allá hay una podrán motivación a la autoridad y allá norteamericana. se puede. Esa es la Alguien- forma en la que a alguien nos nivel podría- mundial nos se está podría trabajando decir, estos temas. estamos sometiendo nuestra legislación. Todas a nos una- estamos sometiendo todos. unas a otras, porque Ya. asimismo, si hay alguna institución o empresa que está modificando o haciendo datos aquí, pero que no tiene domicilio en Estados Unidos, puede ser exactamente lo mismo, porque por eso hay cooperación internacional. Usted va a irles a contar esta visión que tiene del proyecto de ley a la Asamblea y les va Tengo a convencer. Tiene que. Porque si no va a pasar lo que nos está pasando a algunos. Leemos el proyecto, vemos que sí, que hay que tomar en cuenta también lo que Andrés dice, no nos puede legislar tampoco por idiosincrasia, pero sí, el legislador tiene que tomar en cuenta esas cosas también. Y yo Pero creo que hay que claro, encontrar, determinar un equilibrio. un equilibrio, es decir, la ley como está planteada ahorita, ¿no es cierto? Es excesiva en las multas, es excesiva al no darle independencia a la autoridad de control, es excesiva en una serie de términos. Entonces, lo que nosotros decimos es, no tiene que ser tan excesiva. Es decir, Ya. está bien que se sancione, está bien que se Ya. protejan los datos personales, pero no Pero nos no vayamos al extremo de porque ya tenemos experiencia en el país con ese abuso. Pero es Uno. que hay de lado y y, lado y dos, también el en el abuso. mundo, por ejemplo, hay países, ¿no es cierto?, que por ejemplo en países asiáticos, donde no permiten publicar a los navegadores, ¿no es cierto?, al Google porque yo Ya. no entiendo, Lorena, por qué piensa que Google es el demonio, ¿no es cierto?, No. cuando en realidad es No. una empresa que nos ha Sí, brindado una empresa. muchísimo a la humanidad, ¿no es cierto? No le permiten Google, a los montones. buscadores publicar información de tratamientos en campos de concentración a poblaciones que están sometidas, ¿no es cierto?, a una discriminación brutal en esas Ya. geografías.
y no puede salir esa información en los buscadores. ¿Por qué? Porque estas autoridades gubernamentales lo prohíben. Entonces lo que nosotros decimos es, está bien el espíritu de la ley, está bien lo que buscan. Nosotros presentamos una propuesta, ¿no es cierto? Ya. En función de nuestra perspectiva. Claro, desde una perspectiva. Ustedes tienen esta de acá. Encontremos un punto Un intermedio. balance Pero para no, eso. la autoridad es, no, ¿sabes qué? Tiene que ser como yo es. lo escribí. Entonces nosotros Ya. decimos, no está bien. Estas mesas de trabajo hechas por ustedes, trabajadas además, lleva este proyecto. También usted dice, estamos de acuerdo que sea una autoridad independiente, por lo tanto, que la Asamblea genere, Modifique pues, modifique Y el por texto ejemplo, tan y- es así que la primera versión ustedes del texto tendrán nosotros ustedes propusimos superintendencia de datos. Y ustedes podrían proponer por escrito, decir, creemos que se puede La generar una superintendencia, sin duda. superintendencia. Esperamos lo de mismo con datos. las sanciones, por Ya, ejemplo. y con las que se sanciones, encuentre un claro, punto que se intermedio. No, puede- ahí tendrá que explicar bien cómo puso en salarios Ya. mínimos vitales una sanción que realmente sea disuasiva, porque si va a poner unos 10 pocos salarios salarios Los, mínimos los vitales. $4,000 vuelve. para el funcionario Ya público, ven, como eso es lo pone que la ley. quiero. Los Yo 4,000. sabía, $4,000. Para nosotros, por ejemplo, una radio en cualquier ciudad, $4,000 era cerrar la radio. Claro. Pero por eso no está asociado a un monto específico, Pero no, está decía, asociado no, decíamos, a la naturaleza 10 de la salarios mínimos institución. vitales, era Francisco, $4,000, que una radio usted $4,000 en provincia o en cantón. Por ejemplo, eso no era mide una- pymes, sí ya, está el tema de las sí pymes. tiene una medición ahí. Ahora, se nos fue el tiempo, lamentablemente, creo que queda para ver una conversar segunda más. parte, sí. Que era y el uso de Google, por ejemplo, de todos los datos que tiene con los medios. Nosotros a veces ya publicamos, aún no salimos a circulación y ellos ya tienen nuestra primera página. Algo de eso no se ha Ay, pensado. pregúntale al representante de Google. No, pues no Yo al no representante represento de a Google, Google, sino le pregunto a la autoridad que es la que debería defendernos en todo caso. ¿Hay o no para hay? eso se Deberíamos necesita buscar una algo. autoridad para saber qué mismo pasa. yo a la Lorena le puedo decir, pregúntale a la Yo no soy representante de la autoridad. CENAIN. Yo no. ¿Por Qué grosería. Usted me está diciendo que soy No, representante de discúlpeme, Google. qué Ya. grosería. Me No. está diciendo que soy representante de Bueno, Google. hemos Usted sabe llevado quién soy yo. hemos llevado también esto que sí, entre las dos cosas, creo que estos son los extremos que hay que cuidar. Hay que ¿cierto? Y llevar estoy de al acuerdo, extremo. Estas dos y estoy de cosas acuerdo. Hay que no hay que cuidarlas. llevar a extremos. Ya. Yo Por les eso, agradezco a los totalmente dos de acuerdo. entonces por haber venido. Es bueno también que discrepen porque esto nos puede llevar a una discusión. Ojalá estemos juntos en la asamblea para ir puliendo y Yo ver no le dije en algunas... ningún momento Me delincuente. dijo el Y le- representante de Google. Pero yo Ya. no le dije delincuente. Ya. Pero bueno, las dos cosas, Lorena, sería un peligro si le nombran después de datos en la CENAIN. Sí, Dios mío. Secretaria. Y además yo no tengo ni No. las competencias ni los conocimientos Ni y el además este. yo No sí creo que soy la CENAIN muy sea un pulcra delincuente, ¿o en, no? en mis Han habido ejercicios. resultados delincuenciales. Las de ahí. instituciones no No son son. delincuentes o no. Ya Yo sé. no le he No, mencionado que usted- usted es delincuente de No, ninguna discúlpeme. manera. Pero usted Yo me les mencionó a mi representante de Google. Terminemos Estaba bien y en No este defendiendo soy. ese diálogo. tema como si fuera suyo. Bueno, ven que son unos temas usted como si difíciles fuera de y la que hay Secretaría de que Ya, tratarlos qué así. duro, ¿no? Ha estado con nosotros Lorena Naranjo, la directora nacional de Datos Públicos, y Andrés Burbano de Lara, presidente de Innovación y Tecnología. Es un tema no solo por lo novedoso, sino porque ya es una necesidad de legislar, pero es un tema que, como es nuevo para el tratamiento, sí nos lleva a repensar todo, desde cómo han de ser la relación de la autoridad con los empresarios, con los ciudadanos, pero es un tema de derechos y creo que eso nos puede llevar a encontrar un acuerdo nacional. Es un tema de derechos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a Manavisión, gracias a TV Color y a la 920 AM. Nos estamos encontrando. Sentimos lo que